Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos acá nuevamente en Hablemos Sin Miedo y hoy estoy acompañada por Pablo Díez, profesión. soy psiquiatra infanto-juvenil. Súper. ¿Y hoy dónde nos encontramos? Nos encontramos en Psiquisur, un centro de salud mental acá en Temuco. Psiquisur tiene atención a niños, adolescentes. Niños, niñas, adolescentes y también adultos. Tratamos de que poder abarcar todo el ciclo vital. Aunque tenemos un foco más infanto-juvenil, algunos. Ya, súper. ¿Y solo hay atenciones médicas en este centro? Hay atenciones médicas, psicológicas, de terapia ocupacional, de fonoaudiología. Así que no es un centro bien completo, pero con foco en la salud mental. Entonces hoy vamos a comenzar a conversar de algunas temáticas que los mismos padres o adolescentes consultan recurrentemente acá en el centro, que es acerca de los trastornos ansiosos y el trastorno de déficit atencional. Hoy se habla mucho como del aumento del malestar emocional en adolescentes y desde la mirada psiquiátrica estamos viendo actualmente más trastornos ansiosos o más capacidad de pedir ayuda de los consultantes. Es difícil de cómo decirlo con claridad, pero yo creo que se dan las dos cosas. O sea, igual hay un aumento, pero quizás también viene por una mayor sensibilidad de darnos cuenta, ¿no? Que antes muchas cosas de salud mental pasaban de largo nomás. O sea, nadie se tomaba el tiempo de decir, sí, sabes que no es normal que quiera vomitar todas las mañanas, no es normal que no tenga la energía de levantarme. Con el esfuerzo no basta, como todas esas cosas, yo creo que igual se está tomando más en consideración. Entonces, claro, yo trabajo en salud mental, entonces a mí me da la impresión de que ha aumentado, pero no sabría responder con claridad, yo creo que es multifactorial. Y si nos vamos como a la Organización Mundial de la Salud, los trastornos de ansiedad refieren que son unos de los más recurrentes en la adolescencia. ¿Qué señales podrían alertar a la familia para consultar y no normalizar ciertas conductas de los adolescentes? Sí, eso igual es súper importante, ¿ah? Porque ahí siempre les digo a los papás que lo primero es que tienen que conocer a sus hijos, pues tienen que saber cómo se comportan habitualmente. Si tú no sabes cómo se comporta habitualmente tu hijo, no tienes tanta conciencia de cómo él se relaciona, con quién interactúa, de qué forma lo hace, es súper complejo darte cuenta que ocurre un cambio. Porque al final de cuentas, lo que es importante para darse cuenta, oye, aquí puede estar pasando algo, es que hay un cambio en el funcionamiento del niño, del adolescente. O sea, antes funcionaba de esta manera y ahora cambió. ¿Puede ser algo normativo de la etapa? Perfectamente puede ser algo normativo, pero de repente no lo es y son cuadros de salud mental que con un adecuado abordaje se puede restaurar un desarrollo normal. Claro, y muchas veces no son los mismos adolescentes los que refieren me siento ansioso, sino Sí, que po. con sus cambios conductuales van comunicando. Sí, pues, y de repente lo que pasa es que algunos chicos que si bien algunos pueden ser retraídos, se vuelven más retraídos o empiezan a tener conductas de evitación más marcadas, ¿no? Porque la ansiedad lo que hace a la larga te hace evitar, po. La ansiedad te hace decir, no, mejor no quiero, me da miedo y evitas, ¿no? Entonces, muchos chicos se nota eso y los otros, sobre todo niños pequeños que me toca ver harto, somatizan harto. O sea, si tenemos un niño que habitualmente iba al colegio sin ningún problema y de repente empiezan, me duele la guatita, me duele la cabeza, ven a buscarme, y obviamente adecuadamente descartado que no exista otra cosa, ¿no? Claro. Hay mucho a la base de cuadros ansiosos ahí. Un tema como que siempre aparece y consultan los padres es respecto de las redes sociales, Ya, sí, ¿ya? po, temazo. Y de alguna manera esto aumenta la comparación y la ansiedad muchas veces en los adolescentes. ¿Cómo impacta esto el hecho del uso de las redes sociales mediante la comparación que puede generar la ansiedad? ¿De qué manera impacta el uso de los dispositivos? Pucha, impacta harto porque en el fondo implica estar expuesto, ¿no? O estar también atento a lo que está sucediendo. Aparece harto esto de que el acrónimo en inglés es el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿no? De perderse algo, de no ser parte de, entonces lo hace estar muy hiperalerta a lo que está pasando, ¿no? Sí. Ya tenés que estar alerta a tu entorno, ¿no? Lo que está pasando alrededor y ahora estar alerta a algo adicional, ¿no? Aumenta los niveles de ansiedad. Y claro, para los jóvenes sobre todo, ¿no? Que ya usan más redes sociales, ¿no? Que debiera ser con supervisión a mi parecer, y obviamente niños no debieran usar redes sociales, les pasa mucho esto, po, de estar hiperalerta a todo lo que está pasando, de lo que dijo un amigo, de lo que no dijo, de lo que se invitaron, que no me invitaron. Entonces, tiene que ver mucho con esto de la ansiedad de origen de las competencias sociales, de adecuarme, ¿no? Y claro, pues muchos adultos de repente no tienen ni idea de lo que hacen sus hijos en redes sociales, cómo interactúan, ¿no? Y
Es un tema complejo el tema de las redes sociales y la Mm, ansiedad. Yo creo mm, que ahí es más fácil echarle la culpa, son las redes sociales, son las malas. Ya, ok. sí. Pero son una herramienta nomás, pues, y una Mm, herramienta la puede usar bien o la puede usar mal, pues. mm, Entonces necesitamos un alguien que supervise que, oye, estáis usando bien esta herramienta, la estáis usando mal, mm, y ahí de repente yo creo que los adultos igual guateamos un poco, pues, nos da mm. como, oh, lata, no sé, y Control no. parental, a Claro, veces, claro, sí. así como que, ay, ¿para qué? No, sí, importante, es que hacerlo. Mm. Claro, porque muchas veces es como, no, si mi hijo no sale, está en la casa, está en la pieza. Hablando con alguien en México. Claro, Me pasa muy seguido, muy seguido. claro. ¿Y usted sabe con quién habla consigo? No, si habla con unos amigos que tiene online en México, en Uruguay, muy frecuentemente. Y esto también va de la mano con el uso nocturno de las pantallas. Esto Sí, también tiene que ver con el aumento de la ansiedad. sí, porque claramente te produce alteraciones también en los ritmos circadianos, en los patrones de sueño, ¿no? Mm, Entonces, tener un mal dormir es un factor de riesgo para trastornos de salud mental, específicamente para cuadros ansiosos y cuadros del ánimo. mm. Sobre todo en adolescentes. Un adolescente que duerme mal tiene más riesgo de padecer un trastorno ansioso o de padecer un trastorno anímico. Y también, pues, si tú estás tratando y eso no se maneja, la respuesta también va a ser más limitada. Y esto mismo como que de alguna manera al ver videos, muchos adolescentes o los mismos padres consultan como con un diagnóstico ya previo, como Sí. vengo porque tengo TDAH o porque soy autista, porque por un sinfín de diagnósticos. ¿Cómo podemos orientar o qué se debería hacer si tengo una sospecha diagnóstica de, cómo podemos en la sesión poder orientar o hacer un diagnóstico adecuado? Mira, yo creo que eso, por ejemplo, es un elemento positivo de las redes, ¿no? Bien utilizado, obviamente, ¿no? Mm, En donde se abre a una posibilidad, ¿no? Oye, si esto puede ser, ¿no? Quizás debo averiguar, instruirme, qué sé yo. Lo que yo hago habitualmente, cuando llegan con una sospecha diagnóstica bien como construida, ¿no? mm, Trato de desprenderme en la sesión de la sospecha diagnóstica, trato de no ir con algo predeterminado en la cabeza, ¿no? Si me dicen, no, es que yo creo que puede tener autismo, ya, ok, es una posibilidad, pero yo trato de sacarme de la cabeza eso, ya, ¿no? Como para no ir sesgado, porque en el fondo si tú hay, sí, claro, ellos vienen con la idea de que puede tener autismo y en realidad yo creo que también puede tener autismo, al final voy a encontrar autismo, o voy a encontrar TDAH, o voy a encontrar ansiedad, lo que ya, sea. Entonces, si vienen con una sospecha, bien, validar, acoger mm, en eso, y uno, claro, como profesional tiene que tener como la capacidad de, ok, este es el motivo por el cual vienen, yo tengo que tratar de mm, indagar qué es lo que pasa con esta persona, con este niño, ¿no? mm. Y ahí tratar de sacarse un poquito todo las cosas preestablecidas que puedan venir a la sesión. Como dejar los juicios a un lado. Eso, y después ya en retrospectiva, y a veces, claro, puede pasar que sí, ¿cachai? Se confirma, sí, yo creo que sí, efectivamente es, Mm, y hay veces en que sabéis que no, po, y mm, no es, y muchas veces pasa que uno ni siquiera a veces indica algún tratamiento, ¿sabes? Que de repente puede decir, no, sabes que esto es normativo o es mm, parte de sus características de personalidad, de temperamento, ¿no? mm. Y otras que sí, po. A la vez hay una mayor visibilización del trastorno de déficit atencional, pero también, como hablábamos, un posible sobrediagnóstico, como por el aumento de videos en redes sociales. ¿Cómo podemos diferenciar entre más conciencia clínica y diagnósticos apresurados? Mira, yo pienso, a mí me gusta mucho el TDAH, esa es la verdad, entonces es un diagnóstico que me apasiona harto. En general, yo creo que no sé si hay un sobrediagnóstico, honestamente. De hecho, en la literatura como médica, ¿no? Como que debate eso, sí, o nos Mm, dicen sí sobrediagnóstico, subdiagnóstico, sobretratamiento, mm, subtratamiento, donde inciden también de repente hasta aspectos socioeconómicos en el mm, acceso a los mm, tratamientos y a las evaluaciones. mm, Pero el TDAH es un diagnóstico que depende mucho del contexto de la persona. mm, Entonces, sí, esta forma de ser, ¿no? Donde yo soy más inquieto, más impulsivo, mm, más difícil en mi regulación emocional, que es un tema importante en los TDAH que no se ve tanto también, mm, y esto me causa una disfuncionalidad en mi entorno, quizás sí estoy ante un trastorno que debería ser abordado. mm, Si por lo demás esto no me causa mayor inconveniente, logro adecuarme bien, eh, no tengo mayores dificultades asociadas a esto, no estaríamos hasta un trastorno propiamente tal, sino una característica de las personas. Entonces depende mucho, po. Ahora, claro, mm, la gran mayoría de mis pacientes son niños, adolescentes que están insertos en el sistema educativo, que en cierta forma el sistema educativo es bastante rígido, es bastante mm, estructurado. Entonces, claro, es una de las áreas donde más se nota esta disfuncionalidad. No mm. exclusivamente, pero por eso se nota
como harto en este tiempo, sobre todo en los colegios, esas cosas. Y justamente que mencionas como el sistema educativo, ¿de qué manera ellos pudieran como apoyar o aportar cuando vemos como chicos que podrían tener un diagnóstico? Mira, yo creo que pueden aportar con la pesquisa, ¿no? De Mm, sugerir, ¿no? En el fondo hay un buen nivel de expertise en los profesores en general por la observación, porque ven muchos mm, niños, ¿no? mm, Entonces, hablarlo con los papás y sugerir, ¿no? Puede ser una buena alternativa. Ahora, mm, lo que sí yo trato de solicitar harto apoyo es como buscar lo positivo del niño o la niña con TDAH, ¿no? mm, El riesgo del TDAH no es el TDAH en sí, sino las consecuencias que te entrega el ser así, mm, que te tilden como el desordenado, el desubicado, el mm, porfiado, el malo, entre comillas, ¿no? mm, Como eso es el peligro del TDAH, porque te va a construir un autoconcepto súper negativo y al final después, pues, si te dicen toda la vida que quería el desordenado y quería el malo, mm, puta, eso soy, po. mm. Y al final de verdad empiezo a hacer cosas malas, po, Como cuando el más grande. estigma que se Exacto, pues al tiene de... final se construye. Entonces siempre les digo, pucha, traten de buscar el refuerzo positivo, no importa que sea una cosita buena y 10 malas, Sí. destaquemos la buena, y Mm, eso va teniendo un impacto relevante. ya. Entonces eso les pido, a veces funciona, a veces no lo toman en cuenta, depende mucho del profesor, yo creo que un buen profesor te puede cambiar trayectoria. Claramente, pues de manera positiva o Sí, negativa. absolutamente. Aquí eso tiene que ver como con las frases que escuchan los pacientes y que puedan determinar su autoestima, su Sí, pues, autoconcepto de manera validante o invalidante. exacto, Mm, sí, pues. súper. Y a los papás, ¿qué les podríamos transmitir o decir si es que tienen alguna sospecha diagnóstica? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Si tienen una sospecha, yo los invitaría a que consulten con algún profesional de salud mental. Mm, Ante una sospecha es mejor consultar. ¿Por qué? Mientras uno interviene antes, es mejor. De mm, hecho, eso es lo que me gusta mucho de la psiquiatría pediátrica y de adolescente, que es más preventiva. Puedes mm, tratar cosas antes de que se transformen en un gran problema o que modulen severamente el desarrollo o la personalidad de una persona. Entonces, mm, consultar con algún profesional en salud mental que se maneje en mm, el tema idealmente, ¿no? Eso es importante mm, para aclarar las dudas. Y a veces a mí me toca que sí, efectivamente, sí es. mm. Y otras veces no, me parece que no es y uno da como ciertas orientaciones, ciertas como directrices para acompañar el desarrollo y eso también puede ser una cosa relevante y positiva. También muchas veces existe el mito de que si es que consulto en atención psiquiátrica, netamente voy a tener que adherir a un tratamiento farmacológico. Mito, realidad. No, es un mito, po. Es un mito. Porque no siempre se utilizan tratamientos farmacológicos. A veces se usan otro tipo de intervención y muchas veces la primera línea de intervención que uno tiene es la psicoeducación, de explicar qué es lo que está pasando, cómo lo puedes entender y cómo lo puedes abordar. Obviamente los medicamentos son una herramienta súper buena, bien utilizados son una herramienta que puede cambiar las trayectorias, sobre todo en cuadros ansiosos, en cuadros depresivos, en el mismo déficit atencional, ¿no? Que pueden ser parte importante pero no única de un tratamiento y por ende no siempre se dejan psicofármacos. Y para ir cerrando, desde mi rol como psicóloga, ¿cómo crees que puede ser el complemento entre una atención psiquiátrica con psicoterapia? ¿Cómo lo observas? Pucha, súper importante, porque uno puede distribuirse ciertos roles, ¿no? Aparte, a diferencia de lo que son los abordajes psiquiátricos, ¿no? Que uno tiene como más distancia en las evaluaciones, porque claro, los medicamentos no te hacen efecto al tiro, no, si lo ve a la semana siguiente no va a notar un gran cambio, ¿no? En cambio, en el abordaje psicoterapéutico hay una mayor continuidad en la atención, un mayor acompañamiento, una pesquisa más temprana de muchas cosas que se pueden intervenir y que también uno, si tiene un psicólogo, una psicóloga con la que trabaje, ¿no? Te va a ir comunicando, va a ir como, oye, ¿sabes qué vi esto? Mira, vi esto otro, y uno puede ir tomando intervenciones también acompañadas y además también distribuirse roles. Por ejemplo, ya, mira, yo voy a abordar esto más con los papás, esto más con tú, con el niño, qué sé yo. Entonces es súper importante esa coordinación entre profesionales, igual, así que es relevante. Súper. Entonces la importancia como del trabajo En interdisciplinario, equipo, en sí. equipo, y que se pueda ir desarrollando de manera óptima. Sí. ¿Ya? Así que bueno, te damos las gracias por No, compartir hoy, por darte este espacio y poder de alguna manera compartir y psicoeducar también sí, desde po. tu rol. Sí, no, yo agradecido, fue muy divertida la conversación, creo que salió bien. Ya, súper. Gracias.